traición impactante. Fui al lugar de trabajo de mi hijo con la esperanza de brindarle apoyo familiar, pero su colega me agarró del brazo y me susurró: «No firmes nada y corre». Salí discretamente por la puerta trasera y, 5 minutos después, tenía 37 llamadas perdidas. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. La puerta principal se abrió de golpe sin previo aviso. Rodrigo irrumpió, con el rostro blanco como la tiza, aferrando papeles arrugados que temblaban en sus manos agitadas. Mi taza de té de la tarde se resbaló de mis dedos, haciéndose añicos contra el piso de madera. «Papá, se acabó. El FBI podría venir en cualquier momento». Los documentos se esparcieron por mi mesa de centro como hojas de otoño en un huracán. Estados de cuenta bancarios, avisos legales, números que sangraban en rojo sobre páginas blancas. El traje de diseñador de Rodrigo colgaba arrugado. Su cabello habitualmente perfecto estaba despeinado. Parecía un hombre huyendo de fantasmas. «Cálmate, hijo». Dejé mi periódico a un lado, extendiendo la mano hacia él. «¿Qué ha pasado?» $2.300.000. Su voz se quebró. «Debemos $2.300.000. La cifra me golpeó como un golpe físico. Observé a mi hijo caminar de un lado a otro de mi modesta sala de estar como un animal enjaulado. Sus zapatos de cuero italiano resonaban contra los pisos de roble. La cálida luz de la lámpara, que solía hacer que todo se sintiera acogedor, ahora proyectaba sombras duras sobre sus rasgos demacrados. «Los cargos». Rodrigo sacó otro papel de su chaqueta. Sus manos temblaban tan violentamente que las palabras se desdibujaban. Fraude electrónico con datos de clientes, lavado de dinero a través de empresas fantasma, violaciones de leyes financieras federales, fraude de valores, evasión de impuestos, cargos de conspiración criminal, fraude informático y abuso. Cada cargo caía como una sentencia de muerte. La voz de Rodrigo se volvía más silenciosa con cada palabra, hasta que apenas susurraba. El viejo reloj de la repisa sonaba fuertemente en el repentino silencio. «Hijo, manejarás esto. Siempre encuentras una salida». «¿Manejar esto?» Rodrigo giró hacia mí con los ojos desorbitados. «Papá, tienen todo. Registros bancarios, cadenas de correos electrónicos, comunicaciones encriptadas. Nos han estado vigilando durante meses». Alcancé su hombro, el mismo gesto que usaba cuando era pequeño y estaba asustado. Rodrigo apartó mi mano con tanta fuerza que tropecé hacia atrás. «Deberías ayudar con acciones, no con palabras vacías. No entiendo tus esquemas financieros. No puedo ayudar con nada». «Por supuesto que no puedes». La risa de Rodrigo fue amarga, hueca. «Mientras yo construía un imperio, tú leías tus periódicos y bebías tu té. Mientras yo ganaba millones, tú vivías en este museo». Las palabras dolieron más que cualquier golpe físico. Miré alrededor de mi hogar, el sillón de cuero desgastado donde leía cuentos antes de dormir. Las fotos familiares en la repisa mostrando tiempos más felices. Las cortinas que mi difunta esposa había cosido hace 30 años. Todo lo que Rodrigo ahora veía como un fracaso. Cuando era joven, me enseñaste sobre honestidad, integridad, hacer lo correcto. La voz de Rodrigo se volvió cruel. Pero la honestidad no paga el alquiler. La integridad no compra respeto. Y hacer lo correcto te consigue una pensión del gobierno y una casa que se está cayendo a pedazos. Rodrigo, por favor. No. Barrió los papeles restantes de la mesa. Necesitaba un padre que entendiera de negocios, que pudiera ayudarme a navegar en este mundo. En cambio, recibí sermones sobre el carácter, mientras mis competidores recibían fondos fiduciarios y conexiones. El olor de mi café enfriándose llenaba el aire entre nosotros. Afuera, el viento helado de la gran ciudad hacía vibrar las ventanas. Rodrigo estaba parado en la entrada ahora, su silueta enmarcada contra la luz del pasillo. «Mañana por la mañana, arreglaré esto yo mismo».
de la misma manera que arreglé todo lo demás, mientras tú te sentabas aquí sintiéndote virtuoso con tu pequeña y simple vida. La puerta principal se cerró tan fuerte que las fotos familiares temblaron en sus estantes. A través de la ventana, vi el BMW de Rodrigo alejarse a toda velocidad, sus luces traseras rojas desapareciendo en la oscuridad del invierno. Los documentos esparcidos yacían a mis pies como evidencia de algún crimen terrible. Me hundí de nuevo en mi sillón, rodeado por los restos de lo que mi hijo se había convertido. El sonido del motor del coche se desvaneció en el zumbido nocturno de la ciudad. Me incliné lentamente, mis articulaciones protestando, reuniendo los papeles dispersos con manos temblorosas. Estados de cuenta, documentos legales, números que no tenían sentido para mi mente de ingeniero. Los bordes rasgados se sentían afilados contra mis dedos callosos. En la cocina, preparé café más por hábito que por deseo. La rutina familiar, medir el grano, agregar agua, presionar el botón, ayudó a estabilizar mis manos. Pero mi mente seguía repitiendo la cara de Rodrigo, esa desesperación salvaje que nunca había visto antes. ¿Cuándo se volvió tan cruel? Ese niño que soñaba con cambiar el mundo. El café se filtraba mientras llevaba un álbum de fotos a mi estudio. Partículas de polvo bailaban a la luz de la lámpara mientras lo abría en el año 2015. Allí estaba Rodrigo a los 32 años, con ojos brillantes y confiado, de pie junto a la puerta de su primera oficina. El letrero de soluciones de datos seguros parecía enorme comparado con el pequeño espacio alquilado detrás de él. «Vamos a revolucionar la seguridad de datos financieros, papá». Su voz resonaba desde la memoria. Las empresas pierden miles de millones cada año por robo cibernético. Seremos sus guardianes. Recordé el olor a alfombra nueva, el sonido de cajas siendo desempacadas. Rodrigo había trabajado jornadas de 18 horas, sobreviviendo a base de pizza y determinación. Mi hijo, el emprendedor, les decía a los vecinos con orgullo. Las siguientes fotos mostraban un crecimiento rápido. Oficinas más grandes, más empleados, Rodrigo en revistas de negocios. Pero en algún momento alrededor de 2018, algo cambió. Las fotos también cambiaron. Menos reuniones familiares, más tomas en solitario de Rodrigo con clientes que yo no reconocía. El año 2020 trajo la primera conversación sospechosa. Rodrigo había mencionado a un cliente en el extranjero, algún trato complejo que no podía explicar. Cuando hice preguntas, se volvió evasivo. No entenderías la complejidad, papá. Ese reloj costoso apareció por entonces, el BMW reemplazando su práctico auto japonés, trajes de diseñador reemplazando camisas sencillas. Cuando pregunté sobre la repentina riqueza, Rodrigo simplemente sonrió. El negocio va bien, papá, muy bien. Pasé a la Navidad de 2018, nuestra última fiesta normal. Rodrigo parecía genuinamente feliz entonces, cortando el pavo mientras contaba chistes. ¿Qué le pasó a ese hombre? ¿Cuándo el éxito se convirtió en lo que trajo al FBI a su puerta? Las fotos se desenfocaron a medida que el agotamiento se infiltraba. Mi café se enfrió mientras comparaba al Rodrigo del pasado con el extraño desesperado de esta noche. El niño que una vez construyó modelos de puentes en mi sótano se había convertido en alguien que hablaba de la honestidad como una debilidad. Afuera, el viento de febrero aullaba a través de las ramas desnudas. La casa se asentó con crujidos familiares. Me encontré recordando momentos más pequeños. La graduación universitaria de Rodrigo, su primer premio empresarial, el orgullo en sus ojos cuando me había mostrado esa oficina inicial. ¿Le había fallado de alguna manera? ¿Debería haber entendido mejor su mundo? ¿Apoyado sus ambiciones más activamente? Los principios de ingeniería que le había enseñado, precisión, integridad, construir cosas que duren, parecían anticuados en cualquier universo que ahora habitara. Mi cabeza se volvió pesada. El álbum de fotos se deslizó más abajo en mi regazo, mientras el sueño se acercaba. Lo último que recordé fue la cara de Rodrigo de esa foto de Navidad, joven y esperanzado,
y nada como el hombre asustado que había salido furioso esta noche. El timbre agudo del teléfono me despertó de golpe a las 8:45 de la mañana. Me dolía el cuello por dormir en la silla. El álbum de fotos se deslizó al suelo mientras buscaba a tientas el camino hacia la cocina, confundido sobre la hora y el lugar. «Papá, ven a la oficina ahora mismo». La voz de Rodrigo explotó a través del teléfono antes de que pudiera decir hola. Presioné el auricular más cerca, todavía aturdido por mi noche incómoda en el sillón. «¿Qué pasó? ¿Por qué tanta prisa?» «Te explicaré al verte. El conductor ya va hacia ti». «¿Conductor? ¿Rodrigo? ¿Qué?» «Todo se resuelve ahora mismo. Solo confía en mí, ¿de acuerdo?» 10 minutos. La línea se cortó. Miré el auricular silencioso, la urgencia de Rodrigo todavía resonando en mi oído. Había hablado más rápido de lo habitual, sus palabras tropezando unas con otras como alguien a quien se le acaba el tiempo. En mi habitación, tomé ropa rápidamente. Pantalones de vestir, una camisa con botones, mi chaqueta más abrigada. Febrero exigía capas. Mi reflejo mostraba ojos preocupados. Alguien arrastrado a eventos más allá de su comprensión. ¿Debería llamar a alguien? ¿A Ernesto, mi amigo abogado? Pero Rodrigo había sonado tan seguro, tan desesperado por una acción inmediata. Pasara lo que pasara, esperar parecía imposible. Desde mi ventana delantera, observé la tranquila calle residencial. La mayoría de los vecinos ya estaban en el trabajo. La casa de la señora García estaba oscura, la entrada de los López vacía. El silencio matutino de las afueras me rodeaba como un capullo que estaba a punto de abandonar para siempre. Un sedán negro apareció en la esquina, moviéndose con determinación por mi calle. No era el BMW de Rodrigo. Este era más grande, más formal, con vidrios polarizados que reflejaban el cielo nublado. Profesional, serio. La clase de auto que significaba negocios que yo no entendía. El bajo zumbido del motor se hizo más fuerte a medida que se acercaba. Mi estómago se apretó con cada segundo. Rodrigo había arreglado esto durante la noche, lo que significaba que había planeado lo que venía mientras yo dormía, rodeado de documentos dispersos y recuerdos que se desvanecían. El auto se detuvo perfectamente alineado con mi entrada peatonal. Sin bocinazos, sin gestos apresurados, solo una espera paciente. A través del parabrisas polarizado, apenas podía distinguir la silueta del conductor. Todo sobre el momento se sentía calculado, oficial, como entrar en un mundo donde los viejos ingenieros no pertenecían. Revisé mi bolsillo en busca de la billetera y las llaves una última vez. El peso familiar de la llave de mi casa se sintió extrañamente significativo, como si no fuera a necesitarla de nuevo pronto. El pensamiento envió hielo a través de mis venas. En la puerta principal hice una pausa con la mano en el pomo. La voz de Rodrigo de anoche resonaba. «Mañana por la mañana, arreglaré esto yo mismo». ¿Era esta su solución? ¿Algún plan que requería arrastrar a su padre a cualquier tormenta que hubiera creado? El aire de febrero golpeó mi cara como una bofetada cuando abrí la puerta. El invierno en esta parte del país no perdonaba la vacilación. El sedán negro esperaba, con el motor en marcha, el escape visible en el aire frío, profesional, anónimo, paciente como la muerte. Mis pies crujieron en el camino cubierto de escarcha. Detrás de mí, mi casa permanecía cálida y familiar, llena de 40 años de recuerdos. Adelante esperaba ese auto misterioso y cualquier resolución que Rodrigo hubiera prometido. La distancia entre mi puerta principal y la manija trasera del sedán se sintió como cruzar a un mundo completamente diferente. El aire frío de febrero conmocionó mis pulmones mientras salía. El sedán negro esperaba, el motor ronroneando, el escape visible en la gélida mañana. Antes de que pudiera dudar más, la puerta del pasajero se abrió desde adentro. Los asientos de cuero me abrazaron con una calidez inesperada. El conductor era más joven de lo que esperaba. Postura militar, cabello rapado, ojos que habían visto cosas que los míos nunca verían. Su placa decía
Tomás. Tomás, ¿qué pasó con la compañía? No es asunto mío, señor. Su voz llevaba la eficiencia crujiente de alguien siguiendo órdenes. Nada más. Nos alejamos de mi tranquila calle residencial. Las calles arboladas de las afueras dieron paso a vías más transitadas a medida que nos acercábamos a la autopista principal. Intenté de nuevo. Rodrigo parecía bastante conmocionado anoche. ¿La situación es realmente tan mala? Tomás ajustó su espejo retrovisor. No puedo decir, señor. La carretera se extendía por delante, el horizonte del centro de la gran ciudad creciendo con cada milla que pasaba. Las torres de cristal atrapaban la luz de la mañana, reflejando la ciudad que nunca dormía. El tráfico se movía en patrones predecibles a nuestro alrededor. Viajeros dirigiéndose a trabajos que yo no podía imaginar, viviendo vidas que se cruzaban brevemente con las nuestras antes de divergir de nuevo. ¿Llevas mucho tiempo trabajando para Rodrigo? No mucho. Tomás se incorporó suavemente al tráfico más rápido. Sus manos permanecían en la posición de las 10 y las 2, profesional como un chofer en alguna película vieja. Me rendí de intentar extraer conversación. A través de los vidrios polarizados, vi la ciudad transformarse de barrios residenciales a distritos comerciales. La radio sonaba suavemente. Informes de noticias sobre el clima, el tráfico, política que parecía distante de cualquier crisis que hubiera atrapado a mi hijo. Mi reloj marcaba las 9:15 cuando el cañón de edificios del centro nos tragó por completo. Los peatones se movían con propósito a lo largo de las aceras, abrigados contra el frío pero decididos. El vapor se elevaba de las alcantarillas como géiseres urbanos. Todo se sentía más urgente aquí, más vivo que mi tranquila calle suburbana. El sedán giró hacia la avenida Financiera, deteniéndose junto a una torre de vidrio de 40 pisos que se estiraba hacia el cielo gris de febrero. Las fuentes de la plaza corporativa estaban congeladas, sus formaciones de hielo esculturales, atrapando la luz como cristal. Profesionales de negocios pasaban en abrigos caros, hablando por teléfonos o revisando tabletas. Esto es todo. Tomás estacionó suavemente en un espacio que parecía reservado específicamente para nosotros. Dentro del vestíbulo, los pisos de mármol brillaban bajo techos altos. Un mostrador de seguridad dominaba el centro, atendido por guardias que parecían más ex-policías que personal del edificio. Obras de arte corporativo alineaban las paredes, piezas abstractas que probablemente costaban más que mi pensión anual. El señor Rodrigo lo espera en la oficina 2347. El guardia me entregó una credencial de visitante sin verificar identificación. Él sabía quién era yo. El ascensor subió a través de pisos de la América corporativa. A través de paredes de vidrio, vislumbré salas de conferencias, granjas de cubículos, oficinas con vistas panorámicas de la ciudad. Todo hablaba de éxito, de dinero moviéndose de maneras que nunca había entendido durante mi carrera de ingeniería. Piso 23. Las puertas se abrieron a una alfombra gris e iluminación fluorescente. Los logotipos de soluciones de datos seguros marcaban oficinas con paredes de vidrio donde la gente escribía en computadoras. Hablaba por auriculares. Se movía con la energía controlada de un negocio exitoso. La oficina 2347 se encontraba al final del pasillo. A través de la pared de vidrio, podía ver la silueta de Rodrigo y a otro hombre de pie cerca de las ventanas de piso a techo. Sus voces se escuchaban a través de la puerta, urgentes, discutiendo algo que hacía que Rodrigo gesticulara enfáticamente. Mi mano encontró la manija de la puerta. Cualquiera que fuera la crisis que me había traído aquí, cualquier solución que Rodrigo necesitara, estaba listo para ayudar a mi hijo como pudiera. La puerta se abrió para revelar a Rodrigo, a mitad de una frase, señalando hacia documentos esparcidos sobre una mesa de conferencias. Giró hacia mí, su rostro iluminándose con alivio. Tan genuino que sentí que mi propia tensión disminuía. «Papá, vas a salvar nuestra compañía». Rodrigo corrió hacia adelante,
abrazándome con el entusiasmo de un niño mostrando una boleta de calificaciones perfecta. Sus brazos se sentían fuertes alrededor de mis hombros, su colonia costosa y familiar. El hombre desesperado de anoche había sido reemplazado por alguien confiado, casi jubiloso. ¿Finalmente vas a explicar qué está pasando? Resolveremos todo ahora mismo. Rodrigo me llevó hacia la mesa de conferencias, donde los documentos esperaban en pilas ordenadas. Solo firma estos papeles. Es transferir acciones a tu nombre para beneficios fiscales. La oficina gritaba éxito. Escritorio de caoba, sillas de cuero, premios cubriendo una pared como trofeos. A través de las ventanas de piso a techo, la ciudad se extendía debajo de nosotros en todas direcciones. Artículos enmarcados mostraban a Rodrigo en revistas de negocios, estrechando manos con políticos, aceptando premios. Papá, conoce a Javier, mi socio comercial. Un hombre cerca de las ventanas se giró, extendiendo su mano con reticencia. Javier parecía nervioso, cambiando su peso de un pie a otro, evitando el contacto visual directo. Su apretón de manos se sintió frío, distraído. ¿Señor Arturo? El saludo de Javier salió tenso, formal. Javier ha estado ayudándome a reestructurar las finanzas de la compañía. Rodrigo me posicionó en la mesa de conferencias. Los documentos se desplegaron como cartas de juego. Estos papeles protegerán los activos de nuestra familia mientras resolvemos los problemas temporales de flujo de efectivo. Los documentos legales parecían oficiales. Membretes corporativos, múltiples páginas de firmas, lenguaje denso con términos que no reconocía. Rodrigo había colocado bolígrafos caros a intervalos estratégicos, listos para firmar. Esto parece complicado para una simple transferencia. Los negocios modernos requieren soluciones modernas. La risa de Rodrigo sonaba forzada ahora que escuchaba atentamente. Confía en mí, papá. ¿Cuándo te he guiado mal? Javier se movió de nuevo cerca de la ventana revisando su reloj. Algo en su comportamiento me molestaba. La forma en que evitaba participar en nuestra conversación, la tensión en sus hombros, su obvio deseo de estar en cualquier otro lugar. Alcancé uno de los documentos, tratando de leer la jerga legal que bien podría haber estado escrita en otro idioma. Frases como director nominal y responsabilidad personal saltaban a la vista, pero su contexto permanecía poco claro. Un golpe seco interrumpió mi lectura. Elena, una mujer joven con atuendo profesional, entró sin esperar permiso. Señor Rodrigo, lo necesitan urgentemente en el teléfono. La expresión de confianza de Rodrigo parpadeó momentáneamente antes de recuperarse. ¿No puede esperar? Estamos en medio de... Es sobre la situación de la avenida principal, dijeron inmediatamente. Por supuesto. Rodrigo apretó mi hombro de manera paternal, el padre amoroso ayudando a su familia a través de la crisis. Papá, solo revisa los papeles. Vuelvo enseguida. Esto no tomará mucho tiempo. La puerta se cerró detrás de Rodrigo y Elena, sus voces desvaneciéndose por el pasillo. De repente, la oficina se sintió diferente, más silenciosa, más tensa. Javier permaneció junto a la ventana, pero su postura había cambiado. Su reflejo en el vidrio mostraba a un hombre luchando con alguna decisión interna. Recogí el bolígrafo más cercano a las líneas de firma. Lo que sea que contuvieran estos documentos, ayudarían a mi hijo a navegar su crisis empresarial. Después de 40 años de precisión en ingeniería, firmar papeles para apoyar a la familia parecía bastante simple. El bolígrafo se sentía más pesado de lo que debería en mis dedos. La mano de Javier salió disparada, agarrando mi manga justo cuando el bolígrafo tocaba el papel. ¡Deténgase! ¡No firme nada! ¡Salga de aquí! La urgencia en su voz congeló mi sangre. Los documentos se esparcieron mientras yo retrocedía bruscamente, el bolígrafo repiqueteando en el suelo. ¿Qué está diciendo? Su hijo quiere transferirle todas las deudas y la responsabilidad criminal a usted. Las palabras de Javier salieron en un torrente desesperado. Estos documentos lo convierten en director nominal y personalmente responsable de $2.300.000 en deuda.
Mi mundo se inclinó hacia un lado. La oficina elegante, la reunión amorosa, el abrazo confiado de Rodrigo. Todo de repente se sentía como utilería en algún teatro elaborado. ¡Eso es imposible! ¡Es mi hijo! En este momento, el FBI está registrando otra oficina de la compañía. Tiene tal vez 5 minutos para desaparecer. Javier señaló los documentos con dedos temblorosos. Mire la página 3. Contratos con fechas retroactivas haciéndolo responsable de todo. Todo el fraude electrónico, lavado de dinero, violaciones de valores. Se convierten en sus crímenes en el momento en que firme. Las páginas se desenfocaron mientras intentaba concentrarme. Allí estaba, enterrado en lenguaje legal. Cláusulas de responsabilidad personal, transferencias de responsabilidad financiera, líneas de firma que me transformarían de ingeniero jubilado a criminal federal. Él planeó esto. Las palabras salieron apenas como un susurro. Mi propio hijo planeó destruirme. Rodrigo ha estado preparando esto durante meses. La crisis de la compañía, la llamada telefónica desesperada, traerlo aquí, todo coreografiado. Javier miró hacia la puerta nerviosamente. Podría volver en cualquier segundo. Mis manos temblaban mientras sacaba mi teléfono inteligente, fotografiando página tras página. La cámara capturó membretes corporativos, firmas con fechas anteriores, cláusulas que me habrían hecho responsable de crímenes de los que nunca había oído hablar hasta ayer. ¿Por qué me está ayudando? Porque no puedo ver a un hombre inocente ser incriminado. Javier se movió hacia la puerta, escuchando pasos. Incluso si me cuesta todo. ¿Qué pasa cuando Rodrigo se dé cuenta? Nos preocupamos por eso más tarde. Ahora mismo, necesita desaparecer antes de que el FBI cierre este edificio. Javier me guió a través de una puerta lateral que no había notado, hacia pasillos de servicio que olían a productos de limpieza industrial. La iluminación de emergencia proyectaba sombras duras en las paredes de concreto. Nuestros pasos resonaban en el espacio estrecho. Ascensor de servicio al garaje, salida a la calle trasera, no a la principal. 23 pisos de escaleras de servicio se extendían debajo de nosotros. Mis piernas, ya débiles por la conmoción, protestaban con cada paso. Las barandillas de metal se sentían frías bajo mi agarre. Javier se mantenía cerca, revisando ocasionalmente su teléfono en busca de mensajes. Rodrigo sabrá que me ayudó. Tal vez, pero lidiaré con esas consecuencias. La voz de Javier llevaba una determinación sombría. Lo que no puedo manejar es quedarme callado mientras destruye a su propio padre. 15 pisos. 10. Mi respiración se volvió laboriosa, el sudor mezclándose con el frío de febrero de la escalera. Cada paso me alejaba más de la trampa que Rodrigo había preparado, acercándome a lo que viniera después. Si necesita testimonio, evidencia, cualquier cosa, llámeme. Javier presionó una tarjeta de presentación en mi mano. Pero tenga cuidado. Rodrigo no ha terminado con usted todavía. 5 pisos. 3. El nivel del garaje apareció a través de una puerta marcada como solo salida de emergencia. Javier dudó en el umbral. Tengo que volver. Si Rodrigo sospecha. Gracias. Las palabras se sentían inadecuadas para lo que había arriesgado. No olvidaré esto. Solo manténgase a salvo, don Arturo. Eso es agradecimiento suficiente. El aire frío de la calle golpeó mi cara como la libertad misma. Los peatones se movían a mi alrededor, ajenos a la trampa de la que acababa de escapar. Detrás de mí, la torre de vidrio se estiraba hacia el cielo gris, guardando secretos que podrían haber destruido todo lo que había construido en 68 años de vida honesta. Mi teléfono vibró. 37 llamadas perdidas de Rodrigo. Él sabía que había escapado. El aire frío de la calle quemaba mis pulmones mientras me alejaba tropezando del edificio, con las piernas aún temblando por los 23 pisos de escaleras de concreto. Detrás de mí, la torre de vidrio se estiraba hacia el cielo gris de febrero, guardando secretos que casi me habían destruido. Mi teléfono vibró. Rodrigo. Primera llamada perdida.
¡Don Arturo! Me giré para ver a Javier saliendo de la misma salida, respirando con dificultad, sudor visible a pesar del frío. Miró nerviosamente al edificio detrás de nosotros, luego me agarró del codo. Tome estas escaleras al sótano. Hay una salida a la calle principal. ¿Qué hay de usted? Necesito volver para que no sospeche. La postura militar de Javier no podía ocultar su miedo. Rodrigo se dará cuenta de que se ha ido en minutos, tal vez menos. Mi teléfono vibró de nuevo. Llamada número 2. ¿Cuánto tiempo ha estado planeado esto? La pregunta salió rota, derrotada. Meses, tal vez más. Javier revisó su reloj, luego la entrada del edificio. Esos documentos fueron preparados específicamente para usted. Firmas retroactivas, transferencias financieras, todo diseñado para que usted parezca el cerebro de la operación. El peso de la traición presionó contra mi pecho como una fuerza física. Mientras yo me había estado preocupando por los problemas comerciales de mi hijo, él había estado construyendo una trampa elaborada, diseñada para destruirme. Vaya con un abogado. Tiene la evidencia. Javier presionó una tarjeta de presentación en mi mano temblorosa. Su número de celular personal estaba escrito en la parte posterior con tinta azul. ¿Estará a salvo? Más seguro que usted en este momento. Su risa no tenía humor. Rodrigo está desesperado. Intentará todo. Culpa, amenazas, manipulación. No conteste sus llamadas. Llamada 3, 4. Las vibraciones se sentían como descargas eléctricas contra mi pierna. Si esto va a la corte, testificaré. Les diré todo lo que sé sobre la preparación de documentos, la línea de tiempo, sus intenciones. La voz de Javier llevaba el peso de un hombre que había tomado una decisión irreversible. 10 años construyendo esta asociación, y la estoy tirando por la borda por alguien que apenas conozco. ¿Por qué? Porque mi hija tiene 7 años, y algún día quiero mirarla a los ojos y saber que hice lo correcto cuando importaba. El centro de la ciudad fluía a nuestro alrededor. Trajes de negocios apresurándose. Bocinas de taxis. La sinfonía urbana de una ciudad que nunca se detenía por tragedias individuales. Éramos solo 2 hombres teniendo una conversación en una acera, invisibles entre millones. Llamada 5, 6, 7. Está entrando en pánico. Javier asintió hacia mi teléfono vibrando. Eso es bueno. El pánico hace que la gente cometa errores. ¿Qué tipo de errores? Del tipo que ayuda a los fiscales a construir casos. Javier extendió su mano para un apretón final. Recuerde, usted escapó porque tuvo ayuda de alguien dentro de su propia compañía. Eso significa algo para jueces y jurados. Vi a Javier desaparecer de nuevo en el edificio a través de una entrada diferente, probablemente explicando su ausencia con algún recado inventado. Las puertas de vidrio se lo tragaron como una boca cerrándose, dejándome solo en la calle con un teléfono que no dejaba de vibrar. Llamada 8, 9, 10. La multitud me llevaba a lo largo de sus caminos predeterminados. Personas con trabajos a los que llegar, reuniones a las que asistir, vidas que tenían sentido. Me sentía como un fantasma vagando a través de su mundo sólido, llevando evidencia de crímenes que todavía no podía comprender completamente. Para la llamada 15, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Para la llamada 20, lo cambié al modo silencioso, viendo la pantalla iluminarse repetidamente como un faro de la desesperación de mi hijo. La parada de taxis estaba a 2 cuadras de distancia. Detrás de mí, el edificio de oficinas se hacía más pequeño, pero nunca desaparecía por completo. En algún lugar de esa torre, Rodrigo estaba descubriendo que su trampa cuidadosamente planeada había fallado. Que su padre había escapado con evidencia que podría destruirlo a él en su lugar. Llamada 25, 26. La pantalla mostraba hijo con persistencia mecánica. Mi dedo flotaba sobre el botón de rechazar mientras la palabra hijo brillaba acusadoramente en la pantalla. Llamada 27. Presioné rechazar e inmediatamente entró otra llamada. 28.
El patrón implacable se había convertido en una forma de tortura psicológica. ¡Taxi! Un taxi amarillo se detuvo junto a la acera, su conductor mirándome con preocupación profesional. Mis manos temblaban mientras buscaba a tientas la manija de la puerta, la adrenalina de la mañana finalmente alcanzando mi cuerpo de 68 años. ¿A dónde? A la calle de los Abogados, y rápido, por favor. ¿Está bien, señor? Se ve alterado. Llamada 29, 30. El teléfono se iluminaba silenciosamente en mi regazo como una especie de latido electrónico. Problemas familiares. El eufemismo del siglo. El tráfico matutino se movía con una lentitud obstinada por las calles del centro. Cada luz roja se sentía como una eternidad. Cada retraso otra oportunidad para que Rodrigo me rastreara. El conductor ofreció agua de una botella que guardaba adelante, pañuelos de una caja en el tablero. Pequeñas amabilidades que se sentían enormes en mi estado actual. Llamada 31. Finalmente, revisé el correo de voz. Papá, hubo un malentendido. Javier está confundido. Vuelve y arreglemos esto. Su voz sonaba preocupada, amorosa, el mismo tono que había usado de niño cuando había roto algo y quería evitar el castigo. La manipulación era tan perfecta que me revolvía el estómago. Llamada 33. Otro correo de voz. Estás cometiendo un gran error. Esos documentos no son lo que él te dijo. Ahora la desesperación se infiltraba en su voz, el control cuidadoso comenzando a romperse. A través de las ventanas del taxi, vi pasar los barrios de la ciudad como escenas de la vida de otra persona. La firma de ingeniería donde había trabajado durante 30 años. El restaurante donde Rodrigo y yo habíamos celebrado su primer contrato comercial. El parque donde le había enseñado a lanzar una pelota de béisbol. Cada punto de referencia ahora contaminado por el conocimiento de en qué se había convertido. Llamada 35. Correo de voz de nuevo. Soy tu hijo. ¿Cómo puedes creerle a un extraño por encima de la familia? La hipocresía era impresionante. Había planeado incriminar a su propio padre por crímenes federales. Luego tenía la audacia de cuestionar mi lealtad a la familia. Saqué las fotos del teléfono de los documentos, estudiándolas durante los retrasos del tráfico. Incluso sin formación legal, podía ver mi nombre disperso a través de múltiples páginas. Líneas de firma preparadas específicamente para mí. Fechas que me harían parecer involucrado en decisiones de las que nunca había oído hablar. No tienes idea de qué tipo de problemas estás creando para ambos. La llamada 37 llevaba un tono completamente diferente. La máscara se estaba cayendo. Debajo de la falsa preocupación y manipulación yacía algo más frío, más calculador. Esta era la voz de alguien que había pasado meses planeando mi destrucción, frustrado de que su objetivo hubiera escapado. El taxi giró hacia la calle del despacho, acercándose a la dirección que Ernesto me había dado hace años cuando había comenzado su propia práctica. Un edificio modesto comparado con la torre corporativa de Rodrigo, pero representaba algo que el mundo de Rodrigo había olvidado por completo. Trabajo honesto por paga honesta. Aquí es. Pagué al conductor, añadiendo una propina generosa por su paciencia y preocupación. Cuídese, señor. Lo que sea que esté pasando, espero que se resuelva. La llamada 37 había sido la última. Mi teléfono finalmente cayó en silencio mientras me paraba frente al edificio de oficinas legales, mirando hacia las ventanas que prometían santuario del acoso electrónico. 37 llamadas en 90 minutos. Prueba matemática de la desesperación de Rodrigo. El directorio del edificio mostraba a Ernesto, abogado, en el 7º piso. Mientras el ascensor subía, intenté organizar el caos en mi mente. ¿Cómo le explicas a un amigo que tu propio hijo se ha convertido en un monstruo? ¿Cómo pides ayuda cuando el enemigo comparte tu apellido y tu sangre? El ascensor sonó suavemente en el 7º piso. Al final del pasillo, detrás de una puerta marcada con letras modestas, esperaban respuestas que no estaba seguro de estar listo para escuchar.
La oficina legal olía a libros de cuero y café fuerte. Aromas familiares de un mundo donde las palabras tenían significados precisos, y la justicia todavía existía como más que un concepto abstracto. Ernesto levantó la vista de su escritorio, la preocupación arrugando su rostro curtido, mientras asimilaba mi apariencia desaliñada. «¿Arturo? Esto es más serio de lo que parece». Habíamos sido amigos durante 40 años, pero nunca había visto la expresión de Ernesto así. Indignación profesional mezclada con protección personal. Las fotos de los documentos brillaban en la pantalla de su computadora. Lenguaje legal que había parecido confuso, ahora se volvía mortalmente claro por su experiencia. ¿Cuánto más serio? Si hubieras firmado, te habrías vuelto personalmente responsable de todas las deudas de la compañía y cargos criminales. 15, 20 años de prisión. La cifra me golpeó como un golpe físico. 20 años. A los 68, eso significaba morir tras las rejas por crímenes que nunca había cometido, destruido por el hijo que había criado para valorar la honestidad por encima de las ganancias. Tu hijo está usando contratos con fecha retroactiva. Esto significa que legalmente te habrías convertido en copropietario desde el año pasado. El dedo de Ernesto trazó líneas de texto en su pantalla, mostrándome cláusulas que retroactivamente me habrían hecho parecer responsable de decisiones tomadas mientras yo leía periódicos en mi sala de estar. ¿Ha estado planeando esto durante meses? Basado en estas fechas y la sofisticación involucrada, sí. Esto no es algo que creas de la noche a la mañana. Ernesto se recostó en su silla, la ira profesional irradiando de su postura. Arturo, en 30 años de práctica, esta es la manipulación más cínica que he encontrado jamás. La taza de café en mis manos se enfrió mientras Ernesto explicaba los mecanismos técnicos que Rodrigo había preparado. Garantías personales que habrían hecho responsable a mi casa y mis ahorros por las deudas de la compañía. Cambios en la estructura corporativa que me habrían posicionado como el tomador de decisiones para todo el fraude electrónico, lavado de dinero y violaciones de valores. Los fiscales federales te habrían visto como el cerebro, un ingeniero experimentado usando conocimiento técnico para cometer crímenes financieros sofisticados. Pero no sé nada sobre crímenes financieros. Eso no importaría. Estos documentos crean un rastro de papel mostrando meses de participación. Tu firma habría validado todo retroactivamente. Ernesto sacó las pautas federales de sentencia en otra pantalla, mostrándome la realidad matemática del castigo por delitos de cuello blanco. Los números eran despiadados. El fraude financiero conllevaba mínimos obligatorios que no se doblegaban por la edad, la confusión o la manipulación familiar. ¿Qué pasa con la deuda de $2.300.000? Responsabilidad personal. Habrían tomado tu casa, tus ahorros, tu pensión, todo. La voz de Ernesto llevaba el peso de la certeza legal. Tu hijo diseñó una destrucción financiera y criminal completa. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Rodrigo de nuevo, pero Ernesto levantó la mano. No lo leas. A partir de ahora, toda comunicación pasa a través de mí. Ya no eres solo una víctima. Eres un testigo de intento de fraude. El cambio en la terminología se sintió significativo. Víctima implicaba impotencia. Testigo implicaba poder. ¿Qué hacemos? Vamos a la ofensiva. Denuncia penal contra Rodrigo por intento de fraude. Demanda civil por intento de destrucción financiera. Orden de restricción basada en acoso. 37 llamadas telefónicas constituyen acecho bajo la ley. La transformación de Ernesto de amigo preocupado a defensor agresivo fue completa. Esto ya no era solo asesoramiento legal, era planificación de guerra. El FBI ya está investigando los crímenes financieros de la compañía. Cuando presentemos esta evidencia, cambia todo su caso. En lugar de que tu hijo sea un acusado más, se convierte en el objetivo principal. ¿Estarás seguro, Javier? Nos aseguraremos de ello. Su testimonio es crucial, y existen protocolos de protección de testigos exactamente para estas situaciones. Ernesto comenzó a organizar documentos, creando archivos,
construyendo los cimientos para lo que claramente veía como una batalla ganable. Su certeza ayudó a calmar el caos en mi mente, reemplazando el pánico con algo que no había sentido desde que comenzó esta pesadilla. Esperanza. Una cosa más, Arturo. Cuando esto vaya a la corte, y irá a la corte, los jurados odian la traición familiar más que casi cualquier otro crimen. Lo que tu hijo intentó no solo viola la ley federal, viola toda decencia humana básica. Me levanté para irme, sintiéndome más firme de lo que me había sentido desde ayer. Los documentos que casi me habían destruido eran ahora armas en mi propia defensa. El hijo que había planeado mi ruina, en cambio, había proporcionado evidencia de sus propios crímenes. Las puertas del ascensor se abrieron mientras alcanzaba el botón, pero mi teléfono sonó antes de que pudiera entrar. No era Rodrigo esta vez, un número desconocido que no reconocía. Mi dedo flotaba sobre la pantalla, incierto si esto era salvación o una nueva forma de peligro. El taxi entró en mi entrada a las 6:20 de la tarde, y mi corazón se hundió. El BMW de Rodrigo estaba allí sentado como un depredador, esperando a su presa, el parachoques cromado reflejando las luces de la calle que acababan de encenderse. Había estado esperando, planeando esta emboscada mientras me reunía con Ernesto, mientras aprendía el alcance total de su traición. Dejé el taxímetro corriendo, le dije al conductor. Luego lo reconsideré. Esto necesitaba terminar esta noche. Rodrigo emergió de su auto mientras pagaba la tarifa, moviéndose hacia mí con falsa urgencia. 3 colillas de cigarrillo yacían aplastadas cerca de sus pies, inusual para él, una señal de cuán mal se estaba desmoronando su mundo. Papá, finalmente. He estado llamando todo el día. Su apariencia me impactó. Camisa arrugada, rostro sin afeitar, círculos oscuros bajo ojos que una vez habían brillado con ambición. El exitoso hombre de negocios de esta mañana había sido reemplazado por alguien desesperado y peligroso. ¿Dónde has estado? ¿Por qué no contestas mis llamadas? Sé sobre tu plan, Rodrigo. Las palabras lo detuvieron a medio paso. Su falsa preocupación parpadeó como un letrero de neón roto, reemplazada por algo calculador y frío. ¿Qué plan? Estaba tratando de salvarte. ¿Salvarme? Mi voz llevaba la fuerza que la consulta de Ernesto me había dado. Querías convertirme en tu chivo expiatorio. Eso no es... Javier no entiende de negocios. Te está mintiendo. El pánico de Rodrigo se filtraba a través de su intento de control. Soy tu hijo. ¿Cómo puedes creerle a extraños por encima de mí? Las cortinas de los vecinos se movían en ventanas cercanas. La familia López, al otro lado de la calle, fingía revisar su buzón mientras obviamente escuchaba. Nuestra destrucción familiar se estaba convirtiendo en entretenimiento del vecindario. 15 a 20 años de prisión, Rodrigo. ¿Eso es lo que planeaste para mí? Su rostro se puso blanco. El conocimiento específico significaba que había hablado con abogados. Significaba que su manipulación había fallado por completo. Viejo malagradecido. Yo construí todo. La máscara finalmente se cayó por completo. Podrías haber asumido la culpa. Eres viejo de todos modos. El hijo que crié se ha ido. No sé quién eres. El puño de Rodrigo se estrelló contra el capó de su BMW, abullando el costoso metal. El sonido resonó a través de la tranquila tarde suburbana como un disparo. ¿Crees que eres tan justo? Su voz se elevó a un grito que llegó a cada casa de la cuadra. Viviste tu pequeña y patética vida mientras yo creaba un imperio. Y cuando necesité ayuda, ¿qué hiciste? Nada. Te crié para ser honesto, para construir cosas que duren, para preocuparte por la gente más que por las ganancias. ¿Honestidad? Rodrigo se rió, un sonido desprovisto de cualquier calidez. La honestidad te consigue una pensión y una casa que se cae a pedazos en las afueras. Yo elegí el éxito. Tú elegiste destruir a tu propio padre. Las palabras quedaron suspendidas en el aire frío de febrero entre nosotros.
Detrás de esas palabras yacían 37 llamadas telefónicas, meses de planificación, documentos diseñados para robar mi libertad y mi vida. Detrás de ellas yacía cada momento amoroso que habíamos compartido, ahora revelado como preparación para la traición final. No necesito un padre que no ayude a su propio hijo. La voz de Rodrigo se quebró con rabia y desesperación. ¿Quieres hacerte la víctima? Bien. Hazte la víctima en la corte. Hazte la víctima ante tus amigos abogados. Pero no esperes que finja que todavía me importa. Nunca esperé que te importara, no después de esta mañana. Rodrigo se movió hacia su auto. Luego se giró para un golpe final. Olvida la palabra papá. Para mí, ya solo eres Arturo. El motor del BMW rugió a la vida con agresión innecesaria. Los neumáticos chirriaron contra el asfalto, mientras Rodrigo daba marcha atrás fuera de mi entrada, dejando marcas negras en el concreto que yo mismo había sellado la primavera pasada. El sonido se desvaneció en el zumbido urbano, llevando consigo los últimos restos de cualquier relación que alguna vez hubiéramos tenido. Me quedé solo en mi entrada, la llave de la casa en mi mano temblorosa, rodeado por los restos de una familia que había tomado 42 años construir y una mañana para destruir completamente. La puerta principal se sintió más pesada de lo habitual, mientras la empujaba y entraba en el santuario de mi propio hogar. Los meses entre febrero y mayo se movieron con el ritmo agotador de la justicia federal. El FBI completó su investigación, encontrando aún más irregularidades financieras de las descubiertas inicialmente. Testifiqué 2 veces ante grandes jurados. Trabajé estrechamente con Ernesto en la estrategia legal y observé desde la distancia cómo el mundo de Rodrigo se desmoronaba. Su compañía colapsó, sus activos fueron congelados y sus antiguos socios comerciales se distanciaron como si portara una enfermedad contagiosa. El 20 de mayo llegó con el peso de la finalidad. El Tribunal Federal se erguía como un monumento a la justicia en el centro de la ciudad. Columnas de mármol alcanzaban el cielo matutino, la bandera ondeando inmóvil en el aire tranquilo. Furgonetas de medios de comunicación alineaban la calle. Nuestra historia había capturado la atención pública como la máxima traición familiar. Ejecutivo local intentó incriminar a su propio padre. Los titulares se escribían solos. Dentro de la sala 2347. El mismo número que la oficina de Rodrigo. Una coincidencia que se sentía como una ironía cósmica. Tomé mi asiento en la galería. Rodrigo se sentó en la mesa del acusado con un traje naranja y grilletes. El exitoso hombre de negocios completamente borrado. Su traje costoso había sido reemplazado por el uniforme de prisión. Su postura confiada rota por meses en custodia federal. Todos de pie para la honorable jueza Patricia Morales. Javier tomó el estrado de los testigos primero, su voz temblando de emoción pero firme en propósito. No podía permitir que una persona inocente sufriera. Miró directamente a Rodrigo mientras hablaba. El acusado pasó meses preparando documentos que habrían transferido toda la responsabilidad criminal a su anciano padre. El contrainterrogatorio intentó retratar a Javier como un empleado descontento buscando venganza, pero la evidencia técnica era abrumadora. Las fotos de mi teléfono aparecieron en las pantallas de la sala del tribunal. Documento tras documento mostrando firmas retroactivas, transferencias de responsabilidad personal, manipulación de la estructura corporativa diseñada para incriminarme por delitos de los que nunca había oído hablar. Cuando llegó mi turno de testificar, caminé hacia el estrado con piernas inestables. 68 años, enfrentando una sala llena de extraños, describiendo cómo mi propio hijo había intentado destruirme. No solo trató de robar mi dinero, le dije a la jueza. Trató de robar mi libertad. Trató de robar mis últimos años y dárselos al sistema penitenciario federal. Rodrigo nunca me miró durante mi testimonio. Miraba fijamente a la mesa con los hombros encorvados. Un hombre roto que había apostado todo a la manipulación y perdido. El argumento final del fiscal fue devastador. El acusado intentó incriminar a su propio padre por delitos financieros.
Diseñó meses de preparación y mostró un total desprecio por los lazos familiares que deberían ser sagrados. La súplica de clemencia del abogado defensor cayó en saco roto. ¿Cómo defiendes lo indefendible? Rodrigo se le encuentra culpable de los 7 cargos de la acusación. La voz de la jueza Morales llevaba el peso de la autoridad federal. Fraude electrónico, lavado de dinero, conspiración, violaciones de valores. Cada cargo otro año de la vida de Rodrigo, medido en concreto y acero. La traición a la confianza familiar hace que este crimen sea particularmente atroz. La Corte lo sentencia a 12 años en una prisión federal, más $5 millones en multas y restitución. Los hombros de Rodrigo temblaron. Su cabeza cayó en sus manos encadenadas. La realidad finalmente había penetrado su delirio narcisista. 12 años. A los 42, saldría a los 54, de mediana edad y roto. Sin libertad condicional en el sistema federal, cumpliría cada día que la justicia exigía. Afuera del tribunal, los reporteros gritaban preguntas que no respondí. Ernesto me guió a su auto a través de una multitud de cámaras y micrófonos, protegiéndome del espectáculo público de la misma manera que me había protegido de la destrucción legal. ¿Cómo se siente acerca de la sentencia de su hijo? No podía explicar que la justicia y el dolor ocupaban el mismo espacio en mi corazón. El hombre que había intentado destruirme era también el niño al que le había enseñado a andar en bicicleta. El criminal merecía cada año de su sentencia. El padre en mí todavía lloraba al hijo que murió mucho antes de que comenzara este juicio. Mientras nos alejábamos del centro hacia las afueras, miré hacia atrás al Tribunal Federal una última vez. Luego miré hacia adelante hacia lo que viniera después. Los meses posteriores al juicio fueron un borrón de decisiones prácticas. Puse la casa en venta en junio. Demasiados recuerdos dolorosos en cada habitación. Para julio, había encontrado una pequeña cabaña junto al lago en otro estado, lo suficientemente lejos de la gran ciudad para sentirse como un mundo nuevo, lo suficientemente cerca para que Ernesto pudiera visitar. Los camiones de mudanza llegaron en una sofocante mañana de agosto, llevando 40 años de vida acumulada hacia un futuro incierto. Ahora, 15 días después, estaba de pie en mi nueva terraza, viendo el amanecer pintar el lago en tonos de oro y ámbar. «Buenos días, Max». El perro de rescate levantó la vista desde su lugar favorito cerca de mis pies, con la cola moviéndose con el entusiasmo de alguien a quien también se le había dado una segunda oportunidad. Nos habíamos encontrado en el refugio de animales 3 días después de mi llegada. 2 supervivientes aprendiendo a confiar de nuevo. El café humeaba en el aire de la mañana mientras me acomodaba en la silla de madera que le había comprado a un artesano local. Muebles sencillos para una vida más sencilla. La cabaña era modesta, 2 habitaciones, cocina pequeña, sala de estar con chimenea de piedra, pero cada pulgada se sentía como libertad. Las mañanas aquí eran tranquilas de maneras que la ciudad nunca lo fue. Sin sinfonías de tráfico, sin urgencia urbana, solo agua del lago lamiendo contra la orilla, pájaros anunciando otro día, un silencio pacífico que me permitía pensar con claridad por primera vez en meses. Don Arturo, entrega de correo. La cartera, una mujer alegre llamada Betty, me entregó un sobre con letra familiar. La carta de Javier traía noticias que me hicieron sonreír por primera vez en días. Su búsqueda de trabajo había tenido éxito. Una pequeña firma de consultoría que valoraba la integridad por encima de las conexiones. Algunas traiciones nos enseñan quiénes son nuestros verdaderos amigos, escribió. Usted salvó mi conciencia tanto como yo ayudé a salvarlo a usted. El lago se extendía hacia el horizonte, salpicado de barcos de pesca, aprovechando el clima perfecto de agosto. En algún lugar al otro lado de esas aguas, la gente vivía vidas ordinarias, problemas medidos en pagos de hipoteca y plazos de trabajo, en lugar de acusaciones federales y destrucción familiar. Bienvenido a nuestra pequeña comunidad. La señora García de la casa de al lado se acercó con una cacerola cubierta,
El saludo universal de pueblo pequeño para los recién llegados. Gracias. Es tan tranquilo después de la ciudad. Por eso nos encanta aquí. Paz y tranquilidad, vecinos amigables, vida sencilla. Ella miró hacia Max, que se había acercado para inspeccionar. Perro de rescate. Nos rescatamos mutuamente. 3 meses de vida en la cabaña habían establecido rutinas que se sentían como curación. Caminatas matutinas con Max a lo largo de la orilla, proyectos por la tarde, arreglando contraventanas sueltas, plantando un pequeño jardín que florecería la próxima primavera, lectura nocturna en la silla junto a la chimenea, libros elegidos por placer en lugar de escape del trauma. El dueño de la ferretería, don Jaime, se había convertido en un asesor no oficial para el mantenimiento de la cabaña. Hombre de ciudad aprendiendo a vivir en el campo. Bromeaba, pero su consejo era generoso y su compañía bienvenida. El jardín se ve bien, había dicho ayer. Los tomates deberían estar listos pronto. Conversaciones sencillas sobre cosas sencillas. Nadie aquí sabía sobre el pasado, sobre juicios, sobre hijos que se convierten en extraños. Yo era simplemente Arturo, el ingeniero jubilado que se había mudado al lago por paz y tranquilidad. A veces me preguntaba sobre Rodrigo. 12 años se extendían ante él como una sentencia inmutable. Prisión federal en algún lugar, aprendiendo a vivir dentro de muros y horarios impuestos por otros. Pensaba en nuestra última conversación. Recordaba tener 7 años, orgulloso de la casa para pájaros que habíamos construido juntos. Probablemente no. Los narcisistas no pierden tiempo en arrepentimientos. La justicia había prevalecido. Javier había encontrado nuevo trabajo con gente honesta. Descubrí que empezar de nuevo a los 68 años era posible, incluso liberador. El dinero de la venta de la casa proporcionó una seguridad modesta. Ernesto visitaba mensualmente, trayendo actualizaciones legales y vieja amistad. Max se estiró bajo el sol de la mañana. Luego caminó hacia la cabaña para el desayuno. Necesidades simples, fácilmente satisfechas. Ambos habíamos aprendido que el amor no requería lazos de sangre. A veces, la familia elegida resultaba más confiable que los accidentes genéticos. Levantándome para seguirlo adentro, miré a través del lago hacia el futuro. A los 68 años, descubrí que era más fuerte de lo que sabía. A veces, el mayor regalo de la traición es aprender quién eres realmente cuando todo lo demás se desmorona. Detrás de mí, el amanecer pintaba la cabaña con luz cálida. Adelante. Lo que viniera después esperaba con la paciencia del agua del lago contra la orilla. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.